Ok, otro capítulo más de Litelupa, la lupa literaria, que la hemos colocado sobre un escritor, un tipo interesante, un compañero de editorial, concretamente de la editorial Valhalla, un tipo que se llama Julio San Román Cazorla. Tiene cosas interesantes como medievalista, bueno, filólogo, entonces eso le ha llevado a cierto país, ¿no? Que ahora nos comentará también. Y bueno, a Tolkien, hay cositas aquí donde rascar. Entonces, voy a lanzar siempre el marrón, como siempre hago, al invitado. ¿Quién eres tú? ¿De dónde has salido? ¿Qué quieres que sepamos de ti? ¿Qué tal, Julio? Coméntanos. Dios mío, sí que es un marrón, ¿eh? Porque es lo complicado, ¿no? Hablar de nosotros. Fíjate que nos gusta, ¿verdad? Los escritores, pero cuando nos preguntan así tan directos. Yo soy A tope, a tope, a tope. a Bueno, tope. yo digamos que soy un tipo de Madrid. Mm. eh, que, bueno, no de Madrid exactamente, sino de un pueblito que hay en la frontera de Madrid con Toledo. Y eso yo creo que es algo de lo que me siento muy orgulloso, ¿no? De Mm. ser de ese pueblito, no tanto de la capital. Em, y a lo que me dedico, pues como ya has dicho, es a la filología, a la escritura. O sea, soy un apasionado de las lenguas y de la literatura, además de desde chiquitito, que llevo ya Qué bueno. desde los 8 años. Así, yo creo que además fue, fíjate, tú que eres maestro, tú lo sabrás. Mm. Hubo una maestra que me dijo que escribiera un cuento, ¿no? Mi primer cuento. Y fue a partir de ahí que yo dije, wow, pues esto me ha encantado, eso de ponerme a escribir yo mis historias, hacer los dibujitos y tal y cual. O sea Qué que chulo. desde entonces. Y entonces, pues bueno, básicamente era por la mañana yo me iba al campo, ¿no? Ahí a las afueras de mi pueblito, yo volvía y después me ponía a escribir todo lo que había imaginado entonces, pues, bueno, por eso de ahí ese orgullo de decir, joder, soy del pueblo. Y eso, estoy especializado en la lengua inglesa, en la literatura inglesa y en la literatura medieval en general, ¿vale? Mm. Estoy ahora mismo en Inglaterra, no estoy en Madrid. Yo creo que lo podemos Ostras. dejar ahí de momento. Claro, me quería, para ubicarte incluso más aún y presentarte aún más, ¿no? En lo que es in situ. Claro, ahora mismo has comentado que no estás en Madrid. Entonces, entiendo que estás, ¿dónde habías dicho exactamente? ¿Habías dicho la ciudad o? Estoy en Londres. Bueno, estás en Londres. Ujú. ¿Es por temas de la universidad? Es por temas de la universidad, Y, sí. y por lo que he visto, tu formación es medievalista. ¿Es esa la carrera que has estudiado? Sí, pues, quiero decir, yo estudié filología inglesa, ¿no? Sí. En mi cabeza era, podía ganar mucho dinero como arquitecto construyendo puentes, pero mejor vivir en la pobreza y vivir debajo de los puentes, más bien, ¿no? Estudiando filología. Y luego, para asegurarme el paro, decidí estudiar estudios medievales, que pues, una carrera fructífera con muchas salidas Está, laborales. está ahora mismo la gente que está deseando eso. Y nos pegamos por ella, vamos. Un castillo de piedra bien construido. Hombre, no me miento los castillos, ¿eh? Entonces, bueno, sí, decidí seguir pues esa pasión que yo siempre he tenido con la época medieval y entonces sí, me metí a medievalista. Mm. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es la tesis doctoral, Ujú. que hago en Madrid, en la Complutense. Lo que pasa es que me han concedido una estancia de investigación, entonces pues me he venido Qué a bueno. Londres porque parte del tema tiene mucho que ver con la literatura inglesa, obviamente. Qué Entonces, bueno. claro, pues es que mejor sitio que para estudiar la literatura inglesa que en Londres, ¿no? Pero estás combinando en realidad, en cierta parte, las dos ramas que te gustan, ¿no? Es decir, el tema medievalista y el tema de la filología. ¿También estás utilizando el tema medieval, Claro. entendido? Sí, sí, sí. Claro. En la tesis, o sea, la tesis va está el caballero Sir Gawain, que es Mm. el caballero verde y todos estos, el sobrinito del rey Artur, ¿no? Ujú. Pues aquí en Inglaterra es un personaje bastante conocido, tienen el poema del Caballero Verde, entonces pues, a la gente le encanta. Y yo me dedico pues a estudiar cómo se representa ese caballero, no solo en la literatura inglesa, sino también en la española, en la francesa, en la italiana. Entonces tengo ahí un poco Mm. de
un remix de lenguas, por así decirlo. Y entonces, pues ahora estoy estudiando concretamente la inglesa desde aquí, desde Londres. Sí. ¿Qué es exactamente el Caballero Verde? Porque investigándote he mirado que, bueno, que has estado en muchos eventos y el Caballero Verde ya me sonaba de uno de los eventos en los que tú has estado. Entonces, mm, ¿qué encierra el Caballero Verde? El Caballero Verde es como el mayor enemigo de Sir Gawain, ¿no? Él tiene un poema que se llama así, Sir Gawain el Caballero Verde. Y entonces es un caballero que así a simple vista es que ya es impresionante, porque es un tipo muy alto que va vestido de verde completamente y es peludo, ¿no? Es como si fuera el Grinch, pero en gigante, Jo. y porta un hacha, ¿no? Entonces él entra a la corte del rey Arturo y desafía a Gawain a que le corte la cabeza y si sobrevive a ese hachazo, será el Caballero Verde el que le corte la cabeza a Ser Gawain dentro de un año. Entonces, claro, Ser Gawain va ahí todo chulo, si yo te la corto, no pasa nada, ¿cómo vas a sobrevivir? Y cuando le cercena la cabeza, el Caballero Verde, sin cabeza, la coge del suelo y le dice, nos vemos en un año, ¿no? Y entonces ahí empieza toda la trama. Que Claro. no voy a desvelar cómo acaba porque no quiero... Ya roza el spoiler. Claro, pero bueno, es un poema que, fíjate, es del siglo XIII-XIV y podría ser perfectamente el inicio de una novela de fantasía, el inicio de una novela así también con tintes de misterio, ¿no? Porque luego además al final tiene un plot twist tremendo, entonces, bueno, es increíble. Claro, si yo en cierta parte te preguntaba incluso, porque como muchos de los que están de espectadores, cuando se sube el capítulo, pues en realidad somos escritores, pues muchas veces nos gusta escuchar de otro tipo de obras y tal, y gusta mucho ver bueno, obras de este tipo, con tanta importancia, después de tantos siglos son tan aprovechables. Y bueno, ahí tenemos un buen villano, está con su trasfondo, vemos ahí la trama, vemos ahí los plot twists, ¿no? Entonces, todo eso nos ayuda y nos sirve incluso a crear historias e incluso a disfrutar de las que ya se han creado. Quería preguntarte tema filología y tema medievalista. ¿De qué manera te han podido a ti servir ambas ramas para crear historias? Porque, bueno, he visto que has creado con Valhalla el Rey de Escamas, el Rey de Escamas Blancas, y me da a mí, de alguna manera u otra, que un toque medieval tiene, por lo que he visto yo. Entonces, por ahí. Sí, sí. Y bueno, muy tema artúrico, ¿no? Artúrico es un poco más, entiendo, del tema anglosajón, ¿no? El tema inglés y medieval. Es decir, ¿cómo has combinado tú ambas cosas para, bueno, entiendo que para escribir? Sí. Pues fíjate, yo realmente siempre me ha gustado mucho la fantasía y me ha gustado mucho todo el tema medieval y demás. Pero yo empecé, mi primera novela es de misterio, se llama Heracles y es de misterio. Lo que pasa es que ya ahí se atisba que yo no me puedo separar de todas estas ideas de la mitología y todo eso, porque Heracles Ajá. es un misterio, pero que al mismo tiempo tiene que ver con los mitos griegos en este caso, ¿no? Entonces yo solo escribí a los 18 o 19 años, por ahí, mis primeros años de carrera, y ahí fue la carrera donde entré más en contacto con todos los clásicos, ¿no? Digamos que yo hasta entonces había leído algunos clásicos, ¿no? Pero como que no había aprendido bien lo que era jugar con el lenguaje, lo que era a meter temas en las historias, pero que no sean tan explicados, o sea, simplemente que sean más como más sutiles, ¿no? Cómo crear unas buenas tramas, por así decirlo, que eso se aprende a base de leer los clásicos, pero también a base de entenderlos, ¿no? La lectura analítica, claro. Claro, exactamente. Entonces, yo por aquel entonces, pues sí, me gustaba mucho escribir, había ganado algún concursillo, pero era todo porque, bueno, porque hacía historias que eran más o menos entretenidas y ya está, lo que era una literatura pues, más comercial, por así decirlo. Y fue a raíz de la carrera que yo aprendí a hacer, por así decirlo, una literatura más literaria, ¿no? Una literatura que busca desentrañar un poquito más cosas del ser humano, que no simplemente, bueno, te voy a contar una historia y ya está. Entonces,
Y al final de la carrera, cuando yo ya había tenido todo ese bagaje, le dije, pues a mí me encanta siempre me ha encantado el latín, el griego, todas las lenguas muertas, me han gustado siempre lo medieval. Y entonces ahí fue cuando yo empecé ya mi máster hacia los estudios medievales, ¿no? Entonces, en ese momento, en el que además justamente a mí me pilló la pandemia, fue cuando pues en cuarentena yo me escribí Rey de Escamas Blancas, ¿no? Rey de Escamas Blancas está basado en uno de los cuentos que yo escribía cuando era pequeño, ¿no? Es ese mundo que creó un niño, pero que tiene todos los conocimientos que puede tener una persona que ya ha hecho una carrera en filología y que está haciendo un máster en estudios medievales. Entonces, claro, al final, Rey de Escamas Blancas, yo creo que lo bonito que tiene es que no solo es una historia pues eso, que pueda entretener, que pueda tocar el corazón, que pueda despertar odio hacia el escritor porque me has matado a este personaje o este personaje muchísimo, sino que también es una historia que busca ir un poco más allá, ¿no? Hablar al ser humano como hablan los clásicos. Que lo consiga o no ya es otro asunto, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene muchas influencias, no solo de obras literarias medievales, como la del Caballero Verde que te he dicho, sino también tiene influencias de todos esos clásicos que yo he ido leyendo a lo largo de la carrera, ¿no? Y que he ido analizando. Entonces, pues bueno, es otra forma de aproximarse a la escritura, no tan desde un punto de vista tan, pues, tengo que vender muchos libros, voy a meter mucho drama, sino vamos a intentar sacar algo de conocimiento. Claro. ¿Qué más nos puedes comentar de esa influencia? Porque, claro, yo siempre he defendido, ¿no? Esto de conocer los mitos, las leyendas, ¿no? Que tanto te han inspirado para crear historias, porque a fin de cuentas la realidad en sí ya es un saco de historias. El pasado es otro saco de historias mucho más grande. Pero claro, ya las leyendas, los mitos, estamos hablando bueno, es como la historia, ¿no? Pero ya con una rama quizá más fantástica e intensa y un poquito más chica, ¿no? Ya no está todo tan loco, es decir, ya está hecho en pequeñas cápsulas, ¿no? Pequeños mitos, a veces, bueno, un poco entrelazado, es decir, que al final es un entresijo que puede ser hasta, bueno, una red de araña, todo relacionado entre sí. Aunque, bueno, no quita que al menos está más ordenado que la historia de la humanidad. Entonces, con ese toque de leyenda, ¿no? Fantástico más bien. Muchas veces, bueno, lo has comentado antes, en filología, de ahí se presentan a lo mejor las obras clásicas, beben también muchos de esos mitos, ¿no? Que es como si todo estuviera escalonado y el último escalón actual es nuestro presente, luego vendrán más escalones. Es decir, que es como las leyendas son como uno de los primeros pasos, en realidad, eh, narrativos, por así decirlo, que nos han llevado hasta ahora. Entonces, cuéntanos un poquito más de cómo has utilizado esos pequeños primeros pasos para crear, porque entiendo que en Heracles, bueno, como has comentado, temas griegos, en Rey de Escamas un poquito temas artúricos, pero no sé, coméntanos cosas que a lo mejor el espectador puede decir, hostia, aquí bien usado, o hostia, aquí bien, sin rozar el spoiler, ¿no? Sí, Pero... todo es pero libre bueno. de spoiler. Pues fíjate, yo diría que Rey de Escamas Blancas lo que tiene es que, o sea, partimos de que, bueno, sí, has dicho que las leyendas como que es ese primer escalón dentro de la literatura, y es verdad. Parece además como que eso, como que está todo muy encapsuladito, ¿no? Todo tiene este es el mito de no sé quién, este es el mito de no sé cuántos. Pero luego una vez te pones tú a investigarlo, te das cuenta de que esos mitos, depende de quién los cuenta, tiene una versión, tiene otra. Que luego además se expanden y llegan, o sea, de un arbolito chiquitito sale un bosque, ¿no? Sobre todo, además, eso, ya no tanto, por ejemplo, los griegos. Los griegos al final sí que tenemos como esos mitos y estaba todo escrito y estaba todo muy bien mantenido, pero cuando te metes en la Edad Media es el bosque que te impide ver el árbol, ¿no? No encuentras un mito que sea igual siempre y que permanezca, porque además allí, claro, como hay tanta tradición oral, pues eso se va haciendo grande, grande, grande. Entonces, al final, es conocer esos mitos ya no solo también es conocer
la historia de que ocurre ahí, sino también conocer la historia de la gente que lo están contando, la historia de la humanidad, en definitiva, y cómo percibían, por ejemplo, el amor, cómo percibían el miedo, cómo percibían todos esos sentimientos que son primarios en un inicio para el ser humano, pero que luego tienen muchos matices, ¿no? Entonces, en Rey de Escamas Blancas, yo lo que hago es cojo esos mitos de distintas culturas, además, cojo mitos de la cultura nórdica, mitos de la cultura celta, de la cultura griega. Cada país, cada región dentro de Rey de Escamas Blancas está basado en una cultura distinta. Entonces, claro, yo para Claro. contar las historias de esas personas, lo que hago es me baso en determinado mito, en determinado otro, añado cierto elemento que yo he visto en no sé qué historia y luego las fusiono con otras historias que o bien me han pasado a mí o bien yo he podido leer en otros libros, ¿no? Por ejemplo, eh, hay poca gente que se haya dado cuenta de esto y yo cuando se lo digo se quedan fascinados, pero meto ahí en ciertos puntos, meto a Borges, por ejemplo, o meto Claro. a T.S. Eliot, La Tierra Baldía, ¿no? Pero todo eso también, no como un sistema de plagio, ¿vale? Sino Mm. citas que te recuerdan a esa obra y si tú vas a esa obra vas a comprender mejor mi novela. No Pero necesariamente yo te estoy contando todo el relato de Borges o todo el relato de T.S. Eliot o todo el claro, mito de no sé quién, sino una punzadita que haga que el lector avispado se dé cuenta de decir, hombre, esto me suena, ¿de dónde me suena? claro. De este mito. Ah, mira, es que en este mito. Entonces, claro, es una forma también de que en un mundo fantástico en el que todo nos puede parecer tan novedoso, tan Mm. extraño, ¿no? Que es muchas veces lo que nos pasa cuando nos metemos en un mundo de fantasía, decir, bueno, ¿y cómo funciona aquí la magia? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona lo otro? Pues ver que esos personajes nuevos que nos están llegando comparten también, en cierto modo, nuestras historias, aunque modificadas para que sea más, pues evidentemente, que no sea aquí, yo que sé, estoy en mitad del bosque y me cuentan una historia que es de Borges. Pues no, obviamente no. Va modificado, ¿no? Va maquilladito, pero al mismo tiempo nos es familiar, entonces, claro, la lectura es mucho más amena. Es como para decirle al lector, mira, tú y yo compartimos estas historias y te estoy contando esta otra nueva para que también la sepas tú. Me gusta muchísimo esa forma de construir porque también es algo que se comenta mucho, ¿no? Plagio, inspiración. Claro, al final de cuentas, un arquitecto, en cierta parte, se encarga de estudiar cómo se construyen las cosas, me ha gustado esta forma, voy a replicarla con mi estilo, me ha gustado esto. Por ejemplo, Arturo Pérez Reverte, esto lo comenté también en anteriores capítulos. Arturo Pérez Reverte decía en una entrevista que creo que fue con Jordi Wild que cuando no sabía cómo continuar le preguntaba a los grandes maestros. En su biblioteca miraba y decía, mira, de este entresijo a lo mejor puedo salir como me dice este autor en este libro o como dice esta autora en este otro libro, que en realidad mmm, incluso utilizar lo ya conocido es hasta beneficioso. Hubo una época en la que se quejaban mucho de los clichés. Y claro, los clichés que no se pueden utilizar, que no son originales, pero claro, un gran beneficio de los clichés es que ubica al lector dentro del mundo y ya sabes, en cierta parte, es decir, como ya se conoce en cierta parte esa estructura del cliché, pues es más fácil llevarlo de la mano por el camino y a partir de ahí van sorprendiendo, incluso pequeños guiños. Yo, por ejemplo, en una de las novelas que saqué, Batallas Rosas, Ujú. bueno, pues el mundo se parece muchísimo a una de las sagas que hay en One Piece, que es la que está Big Moon, que es World Cake, y tiene una fábrica de chocolate, como Willy Wonka. Es decir, que y se llama, creo que se llama Wonka o Willy, o no sé si cambió un poquillo eso, pero está eso, está el guiño, está el plus, ¿no? De mira cómo te sorprendió con esto que conoces. Y me gusta mucho. Y creo que el buen arquitecto de historia tiene que saber cómo usarla. Y al final se sabe usar bien. Y al final los lectores lo comentan, ¿no? Al final esa retroalimentación siempre nos certifica que eso se ha hecho bien, por ejemplo, en El Rey de Escamas Blancas o, por ejemplo, en Batallas Rosas. Y, y eso, que es un buen uso. Herramienta quizá ya no es tan polémica, pero sí fue polémica.
Claro, y pero es hay que que saber usarla. sí, yo entiendo la polémica, porque claro, muchas veces te estás leyendo un libro y dices, bueno, pues que este está pasando exactamente lo mismo que está pasando en otro libro, ¿no? Y si ha pasado, lo he leído hace poco con una de las novelas estas novedosas, que no voy a decir cuál es, porque pobrecito no le vamos a dar mala publicidad, ¿no? Pero decían de, bueno, pero es que este personaje es idéntico a estas dos novelas que salieron hace un año. El Mm, sistema de, yo qué sé, de magia es idéntico a este otro, ¿no? Entonces, como no es tampoco la idea de hacer un collage de clichés ni nada por el estilo. Es más bien eso, dejar un rastro de miguitas de pan, ¿no? Y que el mm, lector lo vaya cazando. Y eso es lo bonito, yo creo, que también haya un diálogo entre autores a través de las mm, novelas, ¿no? Yo puedo estar citando a, pues, yo qué sé, a quien sea, a Dickens, ¿no? mm. Pero, y poner una historia famosísima de Dickens, pero luego darle otro final. Y entonces ya, claro, ya es un giro, ¿no? Cómo hablamos con los otros. Tampoco quiero o sea, tampoco yo soy muy dado a hacer retellings, ¿vale? O sea, yo simplemente, pues eso, hago como menciones, hago como chistes muchas veces. De, Mm, si has leído la obra lo vas a entender y si no lo vas a entender, y si no, pues tampoco pasa nada, ¿no? Te voy a claro. contar mi historia, pero mi historia va a estar al mismo tiempo también complementada con estas Claro. otras. Huevos de Pascua, ¿no? Que no dificultan, Exactamente, sino que suman a quien lo sepa. exactamente. Entonces, yo creo que eso es lo bonito, decir, ¡ja! Pues el Mm, lector también, el lector es muy inteligente, eso hay que mm, tenerlo claro a la hora de escribir. Y el lector sabe, ha leído y conoce historias, entonces, claro, el lector avispado va a decir, oye, esto, mm, qué guay, cómo me gusta. Y se va a sentir inteligente, eso es maravilloso, porque sí. también es una forma de que no solo los autores hablemos entre nosotros, sino también Mm. el autor hable con el lector y diga al lector, mira, que le he cazado. Qué guay. Quería preguntarte, luego seguiré preguntando si hay tiempo sobre temas medievales, pero quiero irme a la otra pata interesante de esto, Tolkien. Tolkien, el Señor del Anillo, que en realidad seguimos dentro del mismo hilo, ese toque medieval en cierta parte, ese toque bueno, británico, ¿no? O en cierta parte inglés, bueno, ya me irá matizando, porque también tiene esa mitología nórdica, ¿no? Tiene muchas cosas, no se le puede poner una etiqueta solo. Pero bueno, innegablemente va dentro de ese hilo medieval anglosajón, quizá. Y bueno, curioseándote por Instagram, vi que visitaste la tumba de Tolkien, ¿no? Ahí que te gustó mucho, en plan, un sentimiento así chulo, ¿no? ¿Qué significa para ti El Señor de los Anillos? ¿Qué significa para ti Tolkien? ¿Y te ha podido beneficiar de alguna manera conocer, pues, al padre de la literatura fantástica moderna? Pues fíjate, es una pregunta bastante buena porque la respuesta es complicada, ¿vale? Hay muchos matices en mi respuesta, yo creo. Ah, Em, digamos que, bueno, yo fui a Oxford hace poco y allí está enterrado Tolkien. Entonces me acuerdo además que era un día que estaba haciendo bueno, ¿no? O sea, sorprendentemente aquí en Inglaterra un solazo. Y estuvimos por Oxford y a mí Oxford, fíjate, no me llegó a gustar. O sea, tenía muchos sitios así bonitos y tal, pero era muy turístico. mm, Entonces, pues busqué dónde estaba la tumba de Tolkien porque pensando que iba a estar igual, lleno de gente, no sé qué, no sé cuántos. Caminamos hora y media desde el centro de Oxford hasta el cementerio y cuando llegamos no había nadie. Nadie, o sea, estaba vacía la tumba, no está, de hecho no estaba ni señalada, la tuvimos que buscar. Y entonces, claro, fue un momento como muy, muy bonito de decir, pues mira, está atardeciendo, está el sol que está entrando aquí con doradito y tal, y estamos aquí con la tumba en silencio, qué bien. dándole respetos al que ha sido el padre de la fantasía, ¿no? Y tanto. Nosotros, como autores de fantasía, yo creo que le debemos muchísimo a Tolkien, porque es que básicamente sí que es verdad que hubo gente que escribió fantasía antes que él, pero es que Tolkien la sentó como género, ¿no? Dijo, esto se hace así. Entonces, dicho esto, a mí El Señor de los Anillos, yo me he leído los libros y no me cautivaron del todo. Yo creo que los leí muy mayor, los leí ya también habiendo visto las películas, entonces lo mismo no me Ya. sorprendieron tanto. Pero sí es cierto que me llamó mucho la atención
Al final, Tolkien no deja de ser un autor de su tiempo, no deja de ser el padre, pero claro, que sea el padre implica que lo mismo hay cosas que no están tan desarrolladas como otras cosas que sí hemos podido leer, ¿no? Entonces, por ejemplo, me llamó la atención en la Comunidad del Anillo, por ejemplo, cuando supuestamente muere Gandalf y de repente pues, Tolkien le dedica un párrafo, solo un párrafo. Se muere Gandalf y le lloran durante un párrafito de nada y luego Yo también sigue. me esperé algo diferente. Claro. También cuando has dicho, hay cosas que no están tan desarrolladas en El Señor del Anillo, he dicho, uff, esto es un chiste. También, hay que ver qué está desarrollado. En la ambientación sí, mucha, eso sí. Claro, no, la ambientación sí, o sea, pero me encanta precisamente eso, ¿no? Que el tipo se dedique una página entera a describirte un árbol como si fuera el mejor árbol del mundo, y es un árbol de un bosque, y de repente a Gandalf le dedica un parrafito y ya está. Entonces, claro, a mí me hace mucha gracia, pues vale, pues es que es evidente que obviamente no se ha muerto. Entonces, los libros, ¿vale? Como tal, sí que es cierto que me dejaron un poco frío. Ahora, yo a Tolkien le admiro muchísimo por lo que era, ¿no? Que era un filólogo medievalista que hablaba muchísimas lenguas muertas, lo cual es a día de hoy impensable, o sea, es muy complicado, y comprendía la literatura medieval muy bien y comprendía sus fuentes, ¿no? Entonces él no era como muchos de los escritores de ahora que simplemente se fijan en Tolkien y ya está, sino que él era una persona que iba a las fuentes. Él se cogía al rey Arturo, se cogía a Beowulf, se cogía la mitología nórdica, la mitología celta, la mitología que fuera, la comprendía bien, la analizaba y luego creaba sus lenguas, creaba sus mundos, creaba sus razas. Entonces, eso es lo que a mí de verdad me causa admiración, lo que decir, pues mira, yo no es tanto porque hayas escrito El Señor de los Anillos o porque hayas escrito El Hobbit o lo que sea, sino por ese entendimiento que tenía él de la literatura y de cómo plasmar todo ese pensamiento antiguo que al final habla al ser humano, a la humanidad en general, ¿no? A la universalidad, y cómo plasmarlo en sus novelas. Entonces, bueno, yo creo que si hay que imitarle en algo, no es tanto bueno, pues es que mi mundo tiene que haber elfos, orcos y enanos, sino imitarle más bien en ese sentido, ¿no? En el sentido de hemos aprendido cómo se hace una lengua, cómo se crea un mundo, cómo se plasma una mitología gracias a Tolkien. Exactamente. Sí, es que al final, y muchas veces incluso no somos conscientes de lo que nos ha influenciado. Una vez escuché que todo el mundo utilizamos en cierta parte al Quijote en nuestras historias actuales, porque en cierta parte, pues de forma indirecta, el Quijote ha influenciado en algunas y que esa alguna ha influenciado a otras y luego nosotros estamos en ese eslabón de la cadena. Entonces, luego, yéndonos a Tolkien, incluso personas que no se hayan leído El Señor de los Anillos están siendo influenciadas por ese aspecto, ¿no? Por su obra. Y claro, incluso sin haberse visto las películas, lo cual sería eso muy loco, ¿no? Actualmente, pero incluso sin habérselas visto, en cierta parte también han sido influenciados, porque si no hubiera habido esa gran adaptación, bueno, esas tres grandes adaptaciones, eso fue lo que acercó en cierta parte, ¿no? La metáfora esta que a mí me gusta utilizar siempre de los escalones, ¿no? De que primero es un peldaño, luego otro. Esa adaptación del Señor de los Anillos fue un gran escalón, porque acercó de una manera ya mucho más notable los frikis, ¿no? En ese momento, a casi todo el público. Entonces, bueno, estamos hablando ya de palabras mayores. Yo me acuerdo, por ejemplo, incluso yéndonos en lo que desarrollaba las cosas, a mí en cierta parte me gustó. No me dejó tan frío leerlo, pero sí que es verdad que fue que vi que, bueno, había cosas que... Me acuerdo, por ejemplo, la batalla de Sam bueno, el conflicto, la pelea que tuvo Sam contra Gollum, que me gustó. Era como muy técnica, creo que definía incluso a lo mejor un golpe que se daba o un intento de llave, y dice, mira, me gusta. Sin embargo, había otras cosas que no las definía tanto porque a lo mejor no le daba tanta importancia. Claro.
Entonces, y me acuerdo, una de las primeras aventuras que tuvieron los hobbits fue en este bosque, el bosque en el que te perdías muy fácilmente. Sí, Y Tom sí, Bombadil. el Letón Bobadil, que claro, yo estaba en plan, uno está empezando a Sí, conocer la obra ahí. Y me quedaba, le está dedicando muchas páginas, pero quizás esto es para darte la sensación de que uno realmente está perdido. mm, Pero no, luego en realidad la cosa cada tramo lleva sus cositas. Entonces, bueno, ha marcado un antes y un después. Un antes y un después. Y una cosa es petarlo en su época o marcar una importancia o demostrar un valor en esa época, como hizo Tolkien. Y otra cosa es saber envejecer, que en cierta parte la obra del Señor del Anillo ha sabido envejecer, en algunos puntos quizás no tanto, ¿no? Ese aspecto de que a lo mejor uno no quiere leerse tanto tocho o tan largo, ¿no? Pero bueno, obviamente el valor está ahí y mola. claro. Sí, sí, realmente, a ver, o sea, para que no nos crujan a dislikes. Eh, yo, yo lo admito, a mí me gusta el Señor de los Anillos. Si me están poniendo la película en la tele, yo la veo. Entonces, lo único que digo es, no es mi novela favorita, es eso. No, Eh, mira, yo tampoco. claro, entonces, pues es eso, no deja de ser una novela que al final salió en la época en la que salió, ¿no? Al igual que las crónicas de Narnia, entonces ellos marcan un punto de partida. Luego sí que es verdad que les falta desarrollo en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, una cosa que hizo Peter Jackson es meter la historia de Aragorn y Arwen. Que dices, pues hombre, mejor eso que ese apéndice ahí al final del retorno del rey, que no tenemos ni idea de qué está pasando y de repente, wow, por cierto, estaban enamorados. Claro, todas esas cosas, lo mismo a un público más contemporáneo, aunque le siga pareciendo y le fascinando la película y los libros y demás, pues un público contemporáneo es que te demanda un poquito más de eso, ¿no? Ya no es tanto Sí. la idea de la fantasía puramente épica que tenía Tolkien, porque es verdad que Tolkien a nivel de descripción de batallas, de luchas, como decías tú, maravilloso. O sea, es un tipo que, vamos a ver, es un tipo que combatió en la Primera Guerra Y Mundial. tanto, y tanto. Entonces, obviamente, la primera no, la segunda. Primera o segunda, ya ahora dudo. Creo que primera. Sí. Sí, creo que Eh, me pillas, ahora mismo me estás pillando. Que eh, sí, me acuerdo de la ciénaga, que la ciénaga cuando se veían claro, los muertos, eso era una pues, metáfora de lo que vio. claro, Mm, entonces todo eso obviamente le marca y tú a través de eso pues, puedes comprender que el libro sea de esa forma. Pero sí que es ujú, verdad que luego, pues, por todas partes, a mí se me queda cojo. Pero igual ya, que él se me queda cojo, digo, esta es mi opinión personal, no estoy diciendo este libro es una mierda, porque no lo es, para claro. nada. Simplemente, pues eso, creo que yo cuando lo leí, también es eso, que yo creo que lo leí mayor, ¿no? Ya Mm, lo leí yo con 18, 19, 20 años, me había visto las películas, entonces lo mismo no me sorprendió tanto. Esto lo llevo ya. a leer yo creo que con, yo qué sé, 11, 12 años y lo mismo, pues ahora mismo sería el mayor fricazo y mayor defensor de Loco Tolkien. perdido. Claro, Sí, es que la verdad que ha sido un antes y un después y la verdad que bastante guay. Quería decir algo, pero se me ha olvidado justamente ahora. Eso, que Tolkien mola y, ya lo sé, que muchas veces el escritor, al final de cuentas, es alguien que está narrando una historia a la sociedad y la sociedad está en continuo cambio. Pues figúrate lo que ha cambiado la sociedad. Entonces no se cuenta una historia igual en el 2001 que ahora, por ejemplo. O figúrate en la época de Tolkien. Así que, bueno, poco a poco va modificándose y eso es lo que decía antes, los clásicos que permanecen luego son los que se ve ese valor, ¿no? Se ve esa fuerza que incluso resiste al paso del tiempo y ese mensaje, ¿no? O mejor dicho, esa narración, esa historia que quieren comentar, sirvió en esa época, pero también está sirviendo en cierta parte en esta, porque sigue resistiendo en cierta parte. Ya, bueno,
no al 100%, ¿no? Va perdiendo algunas cosillas. Ya a lo mejor no dedico 2 páginas para describir el abismo de Helm, que eso me rompió a mí en mil pedazos. Pero bueno, eso sería. Eh, con esto hemos terminado principalmente todos los puntos que quería tratar, tampoco para que no se alargue mucho el programa. Y bueno, te dejo a ti ya la última palabra por si quieres comentar cualquier cosa y con ello pues ya nos despedimos. Ahora sí, me dejas en blanco. No, simplemente pues te quería agradecer muchísimo la oportunidad que me hayas invitado a este programa. Me ha encantado hablar contigo. Además, frikis de la magia y frikis de la fantasía, siempre es un Wonder. Y a los que nos están viendo, pues nada, me toca decirles que se lean Rey de Escamas Blancas, que la comenten, que lo gusten, que lo valoren y todas esas cosas. Y que luego, pues eso, que si alguien está interesado en hablar conmigo, pues que me escriba. Que a mí me encanta comentar la novela y recibir cartas de odio por parte de los lectores. Retroalimentación hay de todo tipo. Exactamente, no, pero qué bonito es cuando llega alguien y te dice, bueno, cuando te dicen que les ha gustado es como, pues vale, pero cuando te dices cómo te odio, cuando te vienen con la rabia, con la furia, de cómo te Capullo, página 59, ¿qué ha hecho, tío? Ahí es cuando sabes que estás haciendo bien las cosas. Cuando les han dicho, pues mira, me ha gustado, pues no, porque nos ha gustado a todos, nos ha gustado el Señor de los Anillos también. La que más rabia nos da cuando matan a X personaje. Y eso es lo que a mí me alimenta realmente. Y poco más. Tampoco quiero que se alargue esto mucho más. Nada, pues nada, me ha gustado mucho este momento. Tenía yo también ganas de ir conociendo a más gente de Valhalla y así ha sido. Me gusta mucho el tema de las leyendas, el tema de los mitos, el tema medieval. Así que, bueno, son puntos que hemos tocado. Incluso si se te han quedado más cosas en el repertorio de estos temas, leyendas, mitos, el medieval, que sepas que está invitado para más cosas. Es que el tema medieval se relaciona mucho al público objetivo y todo eso. Me puedo tirar horas hablando de esto. O sea, pues, invitar más. Claro, cuando yo te he hablado del Caballero Verde he dicho, bueno, una pildorilla, pero es que pildorillas concretas, ¿no? Pero pildorillas concretas tienen que haber una barbaridad. Y si te las conoces, pues eso siempre es un goce para mí, que yo muchas veces pregunto por mí, pues para aprender, pero también para los espectadores y todo eso. Así que, bueno, quedamos en contacto y eso. Y si hay más veces, yo encantadísimo. Genial, yo también. Por favor, que haya más. Pues ya está, firmado y concretamente grabado, como está ocurriendo. Así que nada, con esto nos despedimos. Muchas gracias, Julio, y nos quedamos pues emplazados para más capítulos. Hasta luego y nos vemos. Adiós.